¿Por qué se ha iniciado la guerra entre Israel y Gaza? Las claves del ataque de Hamas. El ejército israelí y el primer ministro Netanyahu declararon en Israel el estado de guerra después de un fuerte ataque desde Gaza. Hamas comunicó que lanzaron más de 2.200 cohetes y que secuestraron cuerpos de soldados israelíes. El número de muertos continúa incrementándose. Hay cientos de muertos y heridos en ambos bandos. Además, el ejército de Israel confirmó que Hamas tomó como rehenes a varios civiles y militares durante la incursión de sus milicias en las zonas del sur del país fronterizas con la Franja de Gaza. Únete a nuestro canal de YouTube para descubrir el oscuro mundo de los crímenes y narcotraficantes. Sumérgete en historias intrigantes, investigaciones profundas y relatos impactantes. Suscríbete hoy mismo para no perderte ni un solo detalle de este fascinante mundo criminal. La verdad está a solo un clic de distancia. El conflicto entre Israel y Palestina lleva décadas debido a toda una serie de causas históricas, religiosas y territoriales. Orígenes del conflicto. Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, explica de dónde viene el conflicto entre Israel y Palestina. Según comenta, se pueden fijar 3 puntos clave en la historia. El origen se remonta a 1917, a la Primera Guerra Mundial, cuando Reino Unido firmó la Declaración Balfour en la que le prometían un territorio a Israel, que por aquel entonces todavía no existía como Estado. Sin embargo, también le prometieron el mismo territorio al jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, para los árabes oprimidos por el Imperio Otomano, es decir, los palestinos. En el año 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, se trabaja por darle a Israel un Estado, es decir, el territorio prometido. Y en 1948, concretamente en mayo, se declara finalmente el Estado de Israel. Entonces comenzó la Guerra de la Independencia entre Israel y las naciones árabes que apoyan al pueblo palestino. En 1967 tuvo lugar la conocida como Guerra de los 6 días, que terminó con la victoria de Israel sobre Egipto en su intento de retomar el territorio palestino. En 1973, otro conflicto denominado la Guerra de Yom Kippur enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y permitió que el Cairo retomara el Sinaí sin Gaza 6 años después. Egipto es el primer país árabe en firmar un acuerdo de paz con Israel. La constitución del Estado de Israel y el desplazamiento de palestinos de territorios anteriormente habitados, los movimientos nacionalistas palestinos empezaron a reagruparse en las zonas de Cisjordania, Gaza y en los campos para refugiados creados en Jordania y Egipto. Estos lugares, a su vez, se convirtieron en los principales puntos de acción de organizaciones armadas consideradas terroristas por Israel. En 1993 se produce el primer acuerdo de paz conocido como los Acuerdos de Oslo. En estos se dan los primeros avances a décadas de enfrentamientos entre árabes y judíos. El punto más importante es el reconocimiento de la Autoridad Nacional Palestina, una organización que representaría los intereses palestinos. Asimismo, Antonio Alonso Marcos aclara que el origen más próximo del conflicto viene de los últimos 6 años, con una serie de ataques contra Irán. Los asesinatos selectivos denominados así por Israel tenían como objetivo a científicos, alto personal del Ministerio de Defensa, etc. Aunque desencadenaron rumores de guerra entre Irán y Estados Unidos y provocaron una pequeña represalia por parte de Irán a un cuartel estadounidense en Irak, en el que no hubo bajas y la administración Trump no respondió. Claves del conflicto. Según cuenta José María Peredo, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, en el conflicto Israel-Palestina hay distintas claves. ¿Por qué se ha producido ahora? José María Peredo asegura que la primera clave es que hay un conflicto que se ha vuelto a poner en relieve porque nunca se ha solucionado. Los ataques de este año son la consecuencia de una serie de eventos militares y políticos de los últimos meses. Hamas busca que Israel desaparezca. La segunda es que Hamas no pide la resolución del conflicto, lo que quiere es que Israel desaparezca, por lo que ve imposible una negociación. Además, asegura que Hamas también quiere desestabilizar a Israel y el ambiente de Oriente Medio. El Consejo de Seguridad se centra en contener el conflicto. El Consejo de Seguridad de la ONU ha tenido una reunión sobre la nueva guerra derivada de los ataques de Hamas contra Israel, en la que señaló como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos y la contención del conflicto.
Según indicaron a los medios algunos embajadores a la salida de la reunión a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo escucharon un reporte sobre la situación del coordinador especial de la ONU para Oriente Medio, Tor Wennesland, y coincidieron en usar sus canales diplomáticos para lograr un cese de la violencia. La inteligencia israelí cree que el ataque ha sido planeado durante meses. El asalto se produce en un momento de inestabilidad para el gobierno de Netanyahu, ya que desde hace algunos meses son muchos los israelíes que protestan en las calles contra la reforma judicial del primer ministro y contra la corrupción. Este sábado fueron muchos los medios de comunicación israelíes que criticaron al gabinete de Netanyahu por no anticipar un ataque de tal magnitud. ¿Qué países apoyan a Israel y a Palestina? Cuentan con el apoyo de Estados Unidos y además no tienen enemigos en las potencias globales. Son muchos los países que han condenado el ataque. Por otra parte, asegura Palestina cuenta con el apoyo de Argelia, Irán o Qatar. La matanza de Hamas en el festival de música que se celebraba en Israel desde dentro. Mientras que cientos de jóvenes disfrutaban de la música durante un festival celebrado cerca de la Franja de Gaza, unos 50 terroristas de Hamas irrumpían a tiros desde el aire y en vehículos. Nuevos videos muestran ahora la matanza desde dentro. Al desatarse el pánico, todos los asistentes al evento salieron corriendo despavoridos al peor de los horrores. Al menos 260 cadáveres ya han sido recuperados de la zona próxima al recinto de la fiesta, mientras que muchos otros jóvenes han sido secuestrados por los milicianos de Hamas. Solo unos pocos pudieron esconderse entre los árboles y sobrevivir a la masacre. Los voluntarios que trabajan para recuperar cuerpos han recordado este lunes, en estado de shock, el macabro paisaje que quedó tras el ataque. Masacraron a la gente a sangre fría, de una forma absolutamente inconcebible, ha contado a AFP Moti Bugin, portavoz de Zaka, una organización especializada en primeros auxilios y en recuperar e identificar cuerpos según las leyes judías. Llegaron a matar a gente que estaba en sus coches, explica. Los jóvenes estaban reunidos cerca de Kibbutz de Rein, una región cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Miles de jóvenes israelíes y extranjeros bailaban hasta el amanecer el sábado en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, cuando los comandos del grupo islamista palestino Hamas los sorprendieron y mataron a tiros a 250 personas. El conflicto entre Israel y Gaza se caracteriza por una larga historia de tensiones y desacuerdos arraigados en factores históricos, religiosos y territoriales, así como por eventos más recientes que han exacerbado las hostilidades en la región. La falta de una solución definitiva y la presencia de grupos radicales como Hamas contribuyen a mantener viva esta confrontación. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje de descubrimiento. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir explorando con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué te gustaría ver en próximos videos. Hasta la próxima.